Senador Mauricio Ospina. Senador Ospina tiene el uso de la palabra. Senador Ospina, por favor. Muchas gracias. En muchas ocasiones he escuchado al senador Gerlain, pero hoy tengo que debatirlo y tomar distancia. Hay una exagerada manipulación en la información. Y cuando digo una exagerada manipulación, presidente, es que este país tiene unas realidades que todos conocemos. Claro que hay un conflicto, claro que hay confrontación armada entre las FARC y el gobierno, pero no podemos movernos del territorio nacional de una realidad en Caldas a irnos a las realidades del Catatumbo y a realidades en Arauca, en Fortul, donde mataron a los 18 soldados. Nosotros rechazamos la muerte de los soldados, ni más faltaba. Pero en la forma en que ustedes están llevando este planteamiento, senador Gerlain, están criminalizando las necesidades de la gente. Y ese es el error de la unidad nacional, señor presidente. Es que esto es lo que nos motivó hoy a hacer este debate. Es que vivimos en dos países diferentes. Vivimos en el país de los intelectuales, de los columnistas, que dicen que ese senador Robledo es el mejor senador del país. Senador Galán, donde usted quedó como el segundo mejor del país, en 2 o 3 años consecutivos. Y otro donde se manipulan los eventos del Arauca y las muertes de los 18 soldados para inmiscuir a nuestro senador. Ese es el rechazo nuestro, señor presidente. Claro, estoy de acuerdo con el senador vocero del Partido Conservador cuando decía que no eran angelitos los que veían las imágenes. Pero ¿qué angelitos pueden haber en este país si de 20 millones de colombianos que están en etapa productiva, solo 5 millones tienen trabajo formal, con salud, pensiones, cajas de compensación? Los otros 15 están entre la informalidad y el rebusque del día a día. Senador, si usted no tuviera cómo alimentar a sus hijos en el día de hoy, ¿sería un angelito? Piénselo, póngase en los zapatos de esos campesinos. Yo también conozco la depredación de los mineros en el Chocó y en el Valle del Cauca y en el río Zabaletas. Pero ¿qué más oportunidades tienen estas comunidades negras, estas comunidades afrocolombianas? ¿Por qué no se tiene el mismo rasero contra la Billington, que quedó demostrado que no cumplía ninguna norma ambiental? Esa es la oposición que hacemos desde el Polo, y es lo que decía Robledo. Rodilleras con la multinacional, pero mazo y con taches contra el pueblo. No podemos igualar. Este es un país de regiones y ustedes lo saben. Este es un país donde todos los días cientos de niños no tienen cómo alimentarse. Y si esa gente y esos padres se van a levantar porque el Tratado de Libre Comercio permite el ingreso de zapatos a $1 desde la China y acabó con el empleo de todos los zapateros en el país, ahí vamos a estar. Y por eso somos indignos de este Congreso. Por eso tenemos que aguantar los señalamientos nefastos del ministro. Por eso tenemos que aguantar que el presidente nos deje a nosotros como los voceros de los insurgentes. No, senadores, están equivocados. En la mesa de La Habana el Polo no se ha sentado. En la mesa de La Habana está el gobierno nacional y las FARC. Nosotros hemos sido convidados de piedra en todo el proceso. Incluso ni siquiera votamos el marco para la paz, porque nunca se nos informó que ya había un proceso de paz que ustedes sí conocían. Nosotros estamos con las luchas de cientos de millones, varios millones de colombianos que no encuentran solución a sus problemas económicos en el día de hoy. Y eso es una realidad macroeconómica. Y es una realidad que está atropellando a los cafeteros. Y entonces vamos a decir que todas las comunidades de Boyacá, ahora que el precio de la leche caiga a 500 pesos el litro, son guerrilleros también. No, señores senadores, son políticas macroeconómicas con la reevaluación, con los tratados de libre comercio que están acabando con la industria lechera. Y si allá tienen que hacer una protesta, pues vamos a acompañar esa protesta. Ahora, ese desespero de la gente lleva a que cierren las vías, pero yo quiero decirles una cosa:
¿Y qué esperan que haga la gente? Que se muera en sus casas. Como nosotros tenemos garantías a nuestra forma de vida, entonces que ellos agonicen mientras nosotros estamos en la tranquilidad y la comodidad del Senado. Tenemos que acompañarlos. Y lastimosamente, ustedes dirán politiqueros, pero nosotros lo hacemos de frente, en la primera línea, no lo hacemos en la espalda. Y no consideramos viable que con los hechos en las zonas donde hay otras realidades se estigmatice al senador Robledo. No lo vamos a permitir, señor ministro. Se equivocaron, señor ministro. No hay argumentos de peso para haber hecho ese señalamiento. Se equivocó el presidente. Y lo que nosotros menos hubiésemos esperado era una reivindicación del espacio del senador Robledo. Lo hacen los columnistas en este país, lo hace la opinión pública. Pero ahora resulta que un senador empieza diciendo que el senador sofista. Un minuto para terminar, senador Ospina. Que el senador sofista del país. Pero me pregunto yo, ¿cuál será el senador sofista? ¿El que lleva 40 años construyendo el discurso contra los tratados de libre comercio? ¿El que lleva protegiendo el empleo industrial en Colombia? ¿El que lleva protegiendo una industria nacionalista en Colombia? ¿O un senador que cada gobierno cambia de bando y cambia de ideas? Yo creo que las cosas hay que tenerlas en sus proporciones. Y yo creo que hay suficientes elementos para que el gobierno reconsidere su posición frente a Robledo. La gente en Colombia se muere por mucho menos que las declaraciones que se han hecho contra el senador Robledo. El gobierno tiene que garantizar, y que no suene esto como unas patadas de ahogado, pero hace 2 años a mi casa se metieron, no tenía esquema de seguridad y nunca pude hablar con el ministro del Interior y le pedí cita personalmente en más de 2 ocasiones. No es suficiente lo que se hace con la oposición en Colombia, señor presidente, y quiero resaltar. El senador Robledo me ha pedido el uso de la palabra como un derecho a réplica. Creo que este debate ha tenido toda la organización y todas las garantías para todos los sectores y me parece lógico que el senador Robledo haga uso de la palabra. Hemos acordado que por 7 minutos para culminar el debate. Tiene usted el uso de la palabra, senador Robledo. Gracias, señor presidente. A ver, quienes nos hayan escuchado con atención tendrán que coincidir conmigo en que esto por lo menos inicialmente no era un debate abstracto sino concreto. El presidente dijo que yo auspiciaba la violencia y que el doctor Carrillo daría las pruebas y aquí yo demostré que las supuestas pruebas eran mentiras, porque claro, cuando alguien dice una mentira, de la única manera de intentar probarlo es con más mentiras. Esa es la realidad de este asunto y aquí el ministro se despacha diciendo no, es que eso no lo vamos a mirar, que no vale la pena. Bueno, para nosotros sí vale la pena, porque a uno no lo pueden acusar de auspiciar la violencia en Colombia después de haber estado opuesto a ella toda la vida y entonces no le dan pruebas y no importan las pruebas. Pero esto yo diría que el debate terminó peor, senador Juan Fernando Cristo, porque la manera como se movieron los partidos de la Unidad Nacional, en general sus voceros, fue realmente espantosa. Yo estoy muy preocupado. Esto es peor que lo que yo pensaba. De entrada oímos a un senador declarando algo así como delincuentes a unos muchachos porque no les gustó la cara. No se puede jugar con la honra de las personas así, colombianos. ¿Cómo así que un senador de la República en la televisión condena a un par de jóvenes porque no le pareció que la cara fuera cara de buenas personas? Bueno, inclúyanlo en el Código Penal, una norma que diga que el que no tenga cara de acuerdo con el gusto de alguno, pues entonces que empiece a pasar sus descargos. Pero no se quedó allí este absurdo. Aquí levantaron la teoría de que el paro cafetero no era un paro cafetero, sino era un paro de las FARC. Un senador dijo, es que en tal parte las FARC tal cosa, es que en tal parte las FARC otra cosa. O sea, cogieron 2 casos particulares para sacar la conclusión